querríamos entrar en una cuestión que también se habla mucho y más en la cuarentena cuando las empresas han parado y tal, que es quién genera el capital, ¿no? Es decir, el empresario o el trabajador. Hablarnos un poco sobre la teoría de Marx sobre eso. Javi, ¿querés que yo tome esto y después vos hablás de la plusvalía? Sí. Bueno, entonces para empezar lo que habría que definir, para empezar saber quién crea el capital, si el empresario o trabajador, habría que empezar por qué es el capital. Entonces, dicho a muy grosso modo, el capital es una cantidad de valor capaz de valorizarse a sí misma. O, para decirlo más en cristiano, yo tengo capital y tengo una cantidad de dinero tal que al adquirir con ella maquinaria, insumos, fuerza de trabajo y poner todo eso a producir, termino obteniendo una cantidad mayor que aquella que tenía al principio. ¿Sí? Entonces vos preguntás quién crea el capital. Hay un capítulo de Los Simpson clásico, el del paro, el de la huelga de la planta nuclear, ¿no? Todos los empleados dejan de trabajar, se ponen ahí a cantar, y en un momento el señor Burns y Smithers se miran entre ellos y dicen, nosotros podemos hacer funcionar la planta solos, ¿no? Entonces aparece todo un montaje con música, ellos corren, bailan, mueven unas palancas, sale humo, qué sé yo. Entonces, ¿dónde está el nudo del irrisorio de esta escena, digamos? Completamente por defecto nosotros entendemos que eso no tiene el menor sentido. Tenemos que suspender muchísimo la incredulidad para poder creer siquiera que un capitalista se planteara activar, o sea, poner en funcionamiento los medios de producción del mismo, ni hablar de hacerlo funcionar, evidentemente, ¿no? Lo que hay que preguntarse, y esto es súper sencillo, y se puede bajar ejemplos como este, ¿no? No hace falta entrar en nada muy complejo, es si un capitalista, disponiendo de maquinaria, disponiendo de insumos, podría aplicar él mismo la fuerza de trabajo para poner en producción y valorizar su propio capital. Incluso si aceptáramos que ese capitalista condensara en sí mismo todo el conocimiento y toda la técnica requerida para eso. Recordemos que cuanto más compleja es una industria y cuanto más compleja es la propia estructura empresarial, el conocimiento técnico que se necesita para llevar adelante una empresa va quedando en manos de los trabajadores especializados, ¿no? Que más que en el dueño de la empresa, que puede hasta cierto punto ser un trabajador, pero después de cierto momento no tiene por qué serlo. Lo cual muestra que incluso la propia habilidad para ser empresario, ¿no? La habilidad de tomar decisiones financieras, de mercado, lo que sea, puede ser fácilmente un atributo de un trabajador calificado dedicado especialmente a eso. A ver, técnicamente el cargo de jefe ejecutivo de una empresa puede ser inicialmente el de un empleado, más allá de que por motivos obvios, como es un empleado, va a ser un empleado de tan alto rango y tan bien pago que probablemente termine ejerciendo alguna forma de participación en la suerte de la compañía e indefectiblemente va a quedar ideológicamente parado del lado del capitalista. Pero no quita que, digamos, la capacidad de llevar adelante una empresa puede no tener que ver con el empresario mismo. La creatividad, el ingenio, cualquiera crea uno que son las conocimientos que supone que el empresario tiene que tener para ser empresario, los puede tener un trabajador especializado. O sea, hay grandes capitalistas que pueden no tener, digamos, ninguna mano real en el desenvolvimiento técnico de sus empresas o directamente ni siquiera saber de qué empresas son dueños, bajo distintas formas, ¿no? de adueñarse del capital, que pueden desaparecer, morirse o lo que sea, y la empresa va a seguir funcionando igual. Con lo cual creo que se responde así, digamos, de dónde viene el propio capital, ¿no? A mí, si me permitís un inciso, creo que eso también se ha visto bastante claro durante el confinamiento, ¿no? O sea, yo no sé si no se pararon a pensar un poco la gente que defiende un poco el capitalismo de esta manera, como los libertarios, ¿no? De por qué los empresarios se negaban, por ejemplo, a que se cerrara tan bruscamente, ¿no? A que se confinara a la gente tan bruscamente. Hombre, creo que ahí queda patente, ¿no? ¿Quién crea el capital, ¿no? Porque si realmente fueran los empresarios necesitaría que la gente se quedara en casa, ¿no? No, pero te Creo digo que más. ahí, no sé. Sí, también. Sí, no, simplemente eso creo que debería que hacer pensar un poco a la gente, ¿no? Es que no sé, hay cosas Sí, que a ver, realmente. la cuarentena es la destrucción de la cosmovisión libertaria, porque no solo que las empresas, bueno, evidentemente rehúsan frenar, pero por una cuestión obvia, sino que además el propio Estado, que supuestamente, digamos, para los libertarios y después en algún punto vamos a volver sobre esto, literalmente el demonio, el propio Estado insiste en que las empresas no cierren. Digamos, el propio Estado en la cuarentena manifestó en toda su gloria o por lo menos digo, el Estado burgués capitalista, manifestó en toda su gloria su rol de garante de la acumulación del capital.
En Argentina, digamos, no sé, acá en España, pero en Argentina de una manera clarísima, dándole subsidios a empresas multimillonarias, a McDonald's, ¿no? Como si McDonald's no tuviera la capacidad de afrontar una crisis o de afrontar un parate, ¿no? Sí, sí, es así. Y, bueno, no sé si queréis desarrollar un poco más, porque ahora lo queremos hilar un poquito, ¿no? Hemos aclarado que es realmente el trabajador el que cae capital, ¿no? Entonces, obligatoriamente con esto viene que es la plusvalía, ¿no? Entonces, sobre todo, o sea, sigue existiendo actualmente hoy apropiación de la plusvalía por parte del empresario. Bueno, evidentemente, si existen las ganancias empresariales, existe la plusvalía, porque justamente la plusvalía es de donde sale esa diferencia entre lo invertido y lo obtenido en la producción, lo que decía Julián recién. Para que el capital se valorice, decía él, se necesita trabajo para poner en producción ese capital. Los productos necesitan ser producidos con trabajo, eso está claro. Por eso el capitalista necesita adquirir fuerza de trabajo, necesita comprar la capacidad para ejercer trabajo durante una cantidad de tiempo a una cierta cantidad de personas. El truco está en que el valor de la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que cuesta producir esa capacidad para trabajar, objetivado en distintos tipos de mercancías que van a permitir al obrero o a la obrera mantenerse capaces de trabajar, sean aquellos que van desde consumir de manera directa, como la comida, la ropa, el abrigo, etcétera, como aquellos involucrados en las tareas de cuidado y de manutención, digamos, y reproducción de la vida en general. Decía que el valor de esta fuerza de trabajo, todo lo que es necesario para reproducirla, va a ser menor al valor de aquello que con esa fuerza de trabajo se va a producir. Es decir, para simplificar, la fuerza de trabajo utilizada tiene un determinado valor, pero puesta a funcionar, lo que produce tiene un valor mayor a aquello que costó producirse esa fuerza, esa capacidad para trabajar. Si para producir un bien de valor 10 yo tuviera que pagar una fuerza de trabajo con valor 15, ¿no? Directamente no podría producir ese bien porque me acarrearía pérdidas, ¿no? O si yo produje ese bien pensando que podía circular con un valor de 20 y en el mercado resulta que su valor resultó ser 10, efectivamente puedo ir a la quiebra, porque justamente no obtuve una diferencia a mi favor. En este caso, ni siquiera una diferencia que me permitiría a mí como capitalista reproducir mi propia vida. No podría comprar directamente las cosas que necesitaría para vivir yo mismo, digamos, ni hablar de obtener plusvalía. Porque justamente no se produjo esa diferencia, no se produjo plusvalía y por lo tanto no pude obtener ganancias o no pude al menos invertir en un nuevo ciclo o lo que sea. Pero si el empresario, si yo como empresario hubiera obtenido incluso mi capital con mi propio esfuerzo, trabajando yo mismo para otro empresario, me esforcé mucho, ahorré, postergué mi consumo, lo que sea, y pude juntar, lo cual es bastante complicado, pero pude juntar una cantidad, digamos, de dinero posible, digamos, que me sirva para iniciar un negocio, va a haber un punto en el que yo justamente voy a utilizar esa ganancia, esa diferencia, ¿sí? Esa plusvalía, para poder reinvertir, digamos, para poder renovar mi capital, para poder adquirir nueva fuerza de trabajo, etc. Por lo tanto, digamos, a la pregunta anterior, esto confirma, digamos, la pregunta anterior. Aún si yo hubiera iniciado mi negocio, si mi capital inicial fuera producto de mi propio trabajo, de mi propio esfuerzo, o me lo encontré tirado, va a haber un momento en el que lo que voy a tener que utilizar para poder seguir reproduciendo mi capital va a ser el valor producido por los obreros que, digamos, trabajan para mí.